Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes de segundo grado de secundaria. Vamos a desarrollar el día de hoy un tema muy importante en el área de ciencias sociales que lleva como título Las guerras civiles entre los conquistadores. ¿Saben ustedes pues que los conquistadores españoles cuando llegaron a nuestro país llegaron con la finalidad de enriquecerse, ¿no? De llevarse nuestros recursos, sobre todo nuestros recursos minerales como el oro y la plata. Y esta ambición de los conquistadores lo llevó a enfrentarse entre ellos, a tener ciertos conflictos entre estos españoles que finalmente culminó en una guerra conocida pues como las guerras civiles entre los conquistadores. Entonces, las razones fue pues la ambición, ¿no? La ambición por las riquezas que tenía nuestro territorio. Ahora, ¿cuáles fueron las causas que originaron estas guerras civiles, ¿no? Ya sabemos que fue la ambición, ¿cierto? Pero también vamos a mencionar, ¿no? Que las principales causas, por ejemplo, tenemos acá, fueron dos. Uno, el resentimiento de Diego de Almagro por los beneficios de la capitulación de Toledo a favor de Pizarro. Y segundo, por la posesión del Cusco, ¿ya? Por la posesión del Cusco. Entonces, primero vamos a analizar la primera causa, que fue la capitulación de Toledo, ¿no? Antes de que los españoles conquistaran el Perú, ustedes saben que el Perú fue conquistado por los españoles en 1532 con la captura y muerte de Atahualpa, pero antes de conquistar el Perú, Francisco Pizarro se había dirigido a España, unos años atrás, se había dirigido a España para comentarle al rey de España que ya estaba a punto de conquistar un reino donde abundaba el oro y la plata. Fue informarle todo ello, ¿no? De su futura conquista, como quien también pedir apoyo, pedir la aprobación de la corona española. Cuando la corona española se entera de lo que estaba a punto de conquistar Francisco Pizarro y los socios de la conquista, deciden firmar un acuerdo conocido como la capitulación de Toledo. Esta capitulación de Toledo estipulaba que todos los territorios o todo el territorio que sea conquistado por Francisco Pizarro sería de propiedad de la corona española. ¿Ya? Eso fue lo que propuso la corona española. Todos los territorios que conquiste o todo el territorio que conquisten los socios de la conquista sería de propiedad de España. Pero a su vez, la corona española iba a autorizar de que Francisco Pizarro sería el gobernador de todo este territorio. Es más, hasta habían creado un nuevo nombre para este territorio que iba a conquistar Francisco Pizarro años después. Ese nombre sería pues la gobernación de Nueva Castilla. Ya tenía hasta nombre el territorio que iban a conquistar en 1532. Además de ello, la corona española le propuso a Francisco Pizarro entregarle un sueldo anual, ¿no? De una cierta cantidad de dinero. Con esta firma, con esta capitulación, Francisco Pizarro regresa a América, ¿no? Porque había sido en España esta capitulación, regresa a América y le comenta a su socio lo que había acordado con la corona española, con el rey de España. El rey de España, pues Carlos I, en esa época gobernaba España. Le comenta a Diego de Almagro lo que había acordado con la corona española y Diego de Almagro no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque los mayores beneficios los había tenido Pizarro. Francisco Pizarro había sido nombrado, según esta capitulación, sería nombrado gobernador, ojo, recuerden, y Diego de Almagro solamente le iban a dar, según esta capitulación, la alcaldía de un pueblo, en este caso de Tumbes, y un sueldo anual menor al de Francisco Pizarro. Diego de Almagro le reclama a Pizarro, pero si los dos somos socios, debemos tener los mismos beneficios. ¿Por qué a ti más y a mí menos? Ahí radicó, jóvenes, el primer conflicto entre estos socios. Miren, antes de conquistar el Perú, ya habían conflictos entre ellos. Una vez que conquistaron el Perú en 1532, luego de 2 años, en 1534, Diego de Almagro se dirige a España y le solicita al rey de España, a Carlos I,
que le creara también una gobernación para él. Él también quería ser gobernador, pero para ello tenía que tener una gobernación a su cargo. Así que el rey Carlos I decide crear una nueva gobernación específicamente para Diego de Almagro. Esta nueva gobernación se llamaría Nueva Toledo y su gobernador sería pues Diego de Almagro. Entonces, jóvenes, cuando se crearon estas dos gobernaciones, no se había delimitado, no se había definido los límites de estas dos gobernaciones, dónde terminaba una y dónde empezaba la otra, no se había delimitado exactamente. Lo que sí se sabía era que el Cusco iba a ser el límite de ambas gobernaciones. Por lo tanto, Diego de Almagro decía que el Cusco le pertenecía a su gobernación y Francisco Pizarro decía lo mismo, que el Cusco pertenecía a su gobernación. El conflicto empeoró entonces por el tema de la posesión del Cusco. ¿Quién se quedaría con el Cusco? Y esa fue la segunda razón y la más importante por la cual estos dos socios y ex amigos se enfrentaron en diferentes guerras para poder posesionarse primero del Cusco y luego por otros motivos. Entonces, vamos a ver en estas guerras civiles generalmente los enfrentamientos ocurridos entre los pizarristas y los almagristas. Y hay que tener en cuenta, jóvenes, que las guerras civiles entre estos españoles, entre estos conquistadores, se desarrollaron en tres fases. Una primera fase conocida como la Guerra de Fronteras, justamente por el Cusco. Una segunda fase llamada de la rebelión de los encomenderos. Luego vamos a ver qué cosa es un encomendero o qué cosa es una encomienda. Y una tercera fase conocida como la Guerra del Resentimiento, o también llamada la rebelión de los insatisfechos. ¿Sí? Vamos a analizar una por una. Por ejemplo, empezamos con la Guerra de Fronteras. En esta Guerra de Fronteras, jóvenes, en esta primera etapa de guerras civiles entre conquistadores, mueren estos dos socios, Diego de Almagro y luego Francisco Pizarro. La primera batalla que se dio se conoce como la Batalla de las Salinas. Y en esta batalla, Diego de Almagro es capturado y luego ejecutado en el Cusco. Fue ejecutado, murió en el Cusco. Diego de Almagro tenía un hijo, también se llamaba igual, Diego de Almagro. Le decían el mozo. Y Diego de Almagro, el mozo, o su hijo, cuando se entera que su padre murió, él, digamos, reclama venganza a todos los seguidores de Diego de Almagro, a todos los almagristas le dice, tenemos que vengarnos. Mi padre ha muerto, pero el culpable es Francisco Pizarro, así que tenemos que matar a Francisco Pizarro. Y los almagristas, ¿no?, deciden asesinar a Francisco Pizarro, yendo a su casa, al Palacio de Gobierno, que es hoy en día en Lima, ¿no? Entran a la casa de Pizarro, tomándolo por sorpresa y asesinándolo. El contingente de los almagristas asesinaron a Francisco Pizarro. De esta manera, jóvenes, los dos socios de la conquista murieron ni bien conquistaron el Perú. Después de la conquista viene la muerte de Diego de Almagro y luego la muerte de Francisco Pizarro. Cuando matan a Francisco Pizarro, Diego de Almagro el Mozo es declarado gobernador del Perú. Ya las dos gobernaciones se unieron y se hicieron una sola y Diego de Almagro el Mozo sería pues el gobernador de este territorio. Todo este conflicto, toda esta situación de conflicto, es conocido pues por el rey de España, Carlos I. Y cuando se entera de que los españoles, los conquistadores, se están matando en el Perú, decide enviar a un comisionado, decide enviar a una persona para que ponga fin a este enfrentamiento. Este personaje se llamó Cristóbal Vaca de Castro. Llega al Perú y se enfrenta a Diego de Almagro el Mozo, que había sido declarado pues gobernador del Perú. Se enfrentan en lo que se conoce como la Batalla de Chupas, y Cristóbal Vaca de Castro derrota a Diego de Almagro, lo captura y también lo ejecuta, así como ejecutaron a su padre. Tanto el padre como el hijo murieron ejecutados de la misma manera y enterrados en el mismo lugar en el Cusco.
Luego de esto, cuando ya habían fallecido los socios y el hijo de Diego de Almagro, el rey de España decide que ya estos conquistadores no gobiernen. Así que decide crear el virreinato peruano en el año de 1542. Crea el virreinato peruano, en la cual los que gobernarían a partir de ese momento de 1542 serían los virreyes. Y el primer virrey del Perú fue pues Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela llega al Perú y decide imponer muchas leyes. Una de esas leyes fue quitarle las encomiendas a los españoles. Y aquí es donde pasamos a la segunda fase de las guerras civiles. Yo les dije hace un momento, ¿qué cosa eran las encomiendas? Les voy a explicar. Cuando llegaron los conquistadores al Perú, cuando conquistaron el Perú, Francisco Pizarro entregó encomiendas a todos los españoles que llegaron con él y que participaron en la conquista. Y una encomienda era una gran extensión de territorio, que a cada español se le entregó esta extensión de territorio, estas grandes tierras, para que ellos, estos españoles, evangelizaran a los indígenas, para que los catequizaran o los convirtieran al cristianismo. Su misión, la misión de las encomiendas fue esa. Te doy una extensión de territorio muy grande y a todos esos indígenas que tú encuentres ahí, lo vas a evangelizar y lo vas a cristianizar. Pero a su vez, estos encomenderos podían también pedir tributos o impuestos a los indígenas. Muchos de estos encomenderos los tenían como esclavos a los indígenas que estaban dentro de su encomienda. Algunos los utilizaban para trabajar en el campo, otros encomenderos los utilizaban para trabajar en las minas, para extraer los minerales, los metales, el oro y la plata. En consecuencia, estos encomenderos abusaban de los indígenas que tenían en su encomienda. Cuando llega el primer virrey, Blasco Núñez de Vela decide pues anular o abolir las encomiendas. Y muchos de estos españoles no estuvieron de acuerdo. Uno de ellos fue Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro. Se enfrenta a Blasco Núñez de Vela en una batalla conocida como la batalla de Iñaquito. Lo derrota, Gonzalo Pizarro derrota a Blasco Núñez de Vela, el primer virrey, lo ejecuta y lo mata. Murió el primer virrey del Perú. Cuando llega, ni siquiera pudo gobernar muchos años, mucho tiempo, porque fue derrotado por Gonzalo Pizarro en la batalla de Iñaquito. Nuevamente el rey de España se entera de que su primer virrey había sido ejecutado, había sido derrotado y ejecutado. Así que decide mandar a un personaje para que se enfrente a Gonzalo Pizarro. Este personaje se llamó Pedro de la Gasca. Le decían el pacificador Pedro de la Gasca, ¿por qué? Porque su misión era poner fin a estas guerras civiles, ¿no? Que ya no se enfrenten, que ya no haya conflicto, no haya guerra entre estos españoles y que reine la paz entre todos ellos. Por eso se le puso el pacificador Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca llega al Perú para enfrentarse a Gonzalo Pizarro, pero decide conversar con todos los españoles que estaban del lado de Pizarro, de Gonzalo Pizarro. Y les dice, si ustedes dejan a Gonzalo Pizarro y se vienen conmigo a mi lado para enfrentarlo a Gonzalo, yo les voy a dar más encomiendas. Yo les voy a quitar encomiendas a los que estén del lado de Gonzalo Pizarro para dárselas a ustedes. Aparte, pues, que le voy a perdonar la vida. Muchos españoles que estaban del lado de Gonzalo Pizarro lo dejaron prácticamente solo y se pasaron al bando de Pedro de la Gasca. Es así que Pedro de la Gasca se enfrenta a Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijahuana, así se llamó esta batalla, donde se enfrentó Gonzalo Pizarro y Pedro de la Gasca. Gonzalo Pizarro lo captura, perdón, Pedro de la Gasca captura a Gonzalo Pizarro y también lo ejecuta. Gonzalo Pizarro muere. ¿Ya? Entonces, ocurre pues que ya los españoles, los conquistadores prácticamente ya todos se estaban matando entre ellos. Y Gonzalo Pizarro al morir, el rey de España envía a un segundo virrey, Antonio de Mendoza.
Cuando llega Antonio de Mendoza al Perú, el segundo virrey, todos esos españoles que se habían pasado al lado de Pedro de la Gasca y que Pedro de la Gasca le había prometido entregarle más encomiendas, entregarle de repente más tierras, muchos de estos españoles que se pasaron al lado de Pedro de la Gasca no estaban satisfechos con las encomiendas que le había entregado Pedro de la Gasca. Por eso se conoce como la rebelión de los insatisfechos, porque no quedaron satisfechos con las encomiendas que le había entregado Pedro de la Gasca. Ellos decían que Pedro de la Gasca le había mentido. Así que se rebelan contra este segundo virrey, Antonio de Mendoza. Y quien dirigió esta rebelión fue otro conquistador, otro español llamado Francisco Hernández Girón. Se enfrentan contra el ejército ya del virreinato, ¿no? Contra algunos españoles que llegaron con el virrey Antonio de Mendoza, y Francisco Hernández Girón fue capturado y también fue ejecutado. Las guerras entre estos españoles culminan con la rebelión de Francisco Hernández Girón. Después de la muerte de Francisco Hernández Girón, ningún otro español conquistador se rebeló contra el virreinato o contra la Real Audiencia. Las guerras civiles culminan entonces, jóvenes, con la última rebelión entre españoles, el último enfrentamiento que se da entre Francisco Hernández Girón y el ejército del virreinato. Culmina entonces, jóvenes, esta etapa en el año de 1554. Ojo que se inició en el año de 1537. Ahora, vamos a ver, antes de pasar a las preguntas, acerca del virreinato. Yo les había dicho que el rey de España, ante estos enfrentamientos entre españoles, entre conquistadores, decidió crear el virreinato del Perú. Tenemos acá una imagen donde vemos toda esta parte de verde, era pues lo que correspondía al famoso virreinato del Perú, que se creó en el año de 1542 por parte del rey Carlos I de España. Sabemos también que el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey fue José de la Serna, más o menos en el año de 1821, cuando don José de San Martín proclama la independencia. El último virrey pues fue José de la Serna. Gobernaron aproximadamente 40 virreyes y ya les había mencionado, jóvenes, que las causas principales fueron las guerras civiles entre los pizarristas y almagristas. Por esa razón se creó el virreinato peruano, con la finalidad de establecer la paz, ¿no? entre españoles. La capital de este virreinato fue Lima. Bien, jóvenes, entonces, para culminar, les dejo acá las preguntas que tienen que desarrollar para presentar como evidencia.